Quien pasee hoy por la calle Miguel Ángel esquina García de Paredes difícilmente imaginará que tras la sobria verja de hierro y la elegante fachada de piedra se encuentra una de las residencias aristocráticas mejor conservadas del Madrid de principios del siglo XX. Tampoco sospechará que aquellos salones fueron concebidos para albergar recepciones de la alta sociedad que años después acogieron a diplomáticos japoneses en uno de los momentos más delicados de las relaciones internacionales del siglo pasado y que posteriormente se convertirían en escenario de decisiones políticas que afectaron a millones de madrileños. Fue en ese contexto cuando Felipe Morenés y García Alesson, primer marqués de Borgueto, decidió levantar una residencia acorde con la posición alcanzada por su familia. El marquesado de Borgueto había sido concedido por el rey Alfonso XIII en reconocimiento a los servicios prestados a la corona. La familia Morenés formaba parte de esa élite económica y política que desempeñó un papel destacado durante los últimos años de la Restauración y aspiraba a establecer en Madrid una residencia que representara tanto su prestigio social como su refinamiento cultural. Las obras comenzaron hacia 1913 y se prolongaron durante varios años, finalizando aproximadamente en 1916, aunque los trabajos de decoración interior continuaron todavía algún tiempo más. El resultado fue un magnífico hotel particular de inspiración francesa que pronto destacó entre las nuevas residencias aristocráticas del barrio de Almagro. Desde el exterior, el edificio transmite sensación de serenidad. La composición de la fachada responde a los principios de la arquitectura Beaux-Arts, donde la simetría constituye el principal elemento ordenador. La piedra clara reviste los muros con una elegancia contenida, mientras las cubiertas de pizarra, quebradas por mansardas y buhardillas, evocan inmediatamente la silueta de los grandes palacios parisinos. Como ocurría en las grandes residencias europeas de la época, la distribución interior obedecía a una estricta jerarquía funcional. Las zonas de representación ocupaban la planta principal. Allí se encontraban los grandes salones destinados a recepciones, conciertos privados, cenas oficiales y reuniones sociales. En las plantas superiores se situaban las dependencias familiares, mientras que los espacios reservados al numeroso servicio doméstico permanecían cuidadosamente separados para garantizar el funcionamiento cotidiano de la casa sin interferir en la vida de sus propietarios. Esta organización respondía a una manera de vivir prácticamente desaparecida en la actualidad.
Un palacio como el de Borghetto funcionaba casi como una pequeña ciudad autosuficiente. Cocineras, doncellas, mayordomos, jardineros, cocheros y personal de mantenimiento desarrollaban su trabajo siguiendo itinerarios cuidadosamente planificados para que la maquinaria doméstica permaneciera invisible a los invitados. En otras dependencias se sucedían salas de estar, despachos privados, bibliotecas y pequeños salones destinados a conversaciones más íntimas. Cada estancia poseía una personalidad propia, definida mediante diferentes colores, tapicerías, maderas nobles y elementos decorativos. Entre todas ellas destaca la conocida como Sala Rosa, uno de los espacios más refinados del edificio. Su nombre procede del delicado tratamiento cromático empleado en sus revestimientos y ornamentación. A diferencia de otros salones de representación concebidos para impresionar, la Sala Rosa transmitía una sensación de intimidad y elegancia serena. Con el paso del tiempo se convertiría en uno de los espacios más emblemáticos del palacio y aún hoy conserva buena parte de su encanto original. Uno de los espacios más singulares del palacio es el actual despacho del delegado del gobierno. Más allá de su función institucional, esta estancia recorre un discreto testimonio de una de las etapas más insólitas de la historia del edificio, su ocupación como embajada del Japón durante la década de 1940. Algunos elementos decorativos de inspiración oriental incorporados entonces con exquisita sensibilidad han llegado hasta nuestros días y conviven de forma sorprendentemente armoniosa con la arquitectura de inspiración francesa concebida por Ignacio de Aldama. Es un diálogo entre dos culturas separadas por miles de kilómetros, pero unidas aquí por el paso del tiempo. Mientras desde este despacho se toman hoy decisiones que afectan a la vida de la Comunidad de Madrid, sus paredes siguen recordando una época en la que este mismo lugar fue escenario de la actividad diplomática japonesa en España, convirtiéndose en un singular punto de encuentro entre Oriente y Occidente.
El actual salón de eventos es una de las estancias más nobles del Palacio de Borghetto y conserva buena parte de la elegancia con la que fue concebido hace más de un siglo. Su planta rectangular está organizada por esbeltas columnas de mármol verde con basas de bronce dorado que articulan el espacio sin restarle amplitud, mientras un magnífico artesonado original continúa presidiendo la estancia. Los zócalos y los marcos de las puertas, realizados con el mismo mármol, aportan una refinada unidad decorativa que refleja el gusto de la arquitectura aristocrática de principios del siglo XX. Hoy, sus muros exhiben pinturas procedentes de las colecciones del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía y del Museo del Prado, pero durante muchos años estuvieron revestidos con grandes reposteros, de los que aún se conservan los ganchos que los sostenían. Entre la decoración también destacan algunos de los elegantes relojes franceses e ingleses que forman parte de la colección histórica del palacio, discretos testigos del paso del tiempo, en una estancia que continúa siendo el escenario de los actos más importantes de la delegación de gobierno. Entre las estancias más elegantes del Palacio de Borghetto destaca el llamado Salón de Tapices, un espacio concebido para la conversación, la representación y el refinamiento. Su nombre evoca los grandes paños textiles que tradicionalmente decoraban sus muros, no solo como símbolo de riqueza y distinción, sino también como un elemento que aportaba calidez, mejoraba la acústica y transformaba la estancia en un ambiente especialmente acogedor. La luz que penetra por sus balcones resalta la delicadeza de las molduras, la nobleza de las carpinterías y la armonía de unas proporciones que reflejan el gusto por la arquitectura francesa de principios del siglo XX. Hoy, convertido en uno de los salones institucionales de la delegación del gobierno, continúa siendo un lugar de encuentro y representación. Han cambiado las personas y las conversaciones, pero el espacio conserva intacta la elegancia con la que fue concebido hace más de un siglo, recordándonos que la auténtica belleza arquitectónica es capaz de adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia. Desde el vestíbulo arranca la gran escalera principal, concebida como un auténtico eje ceremonial de la residencia. En una casa aristocrática de principios del siglo XX, subir la escalera formaba parte del protocolo de recepción. Los invitados ascendían lentamente hacia los salones principales mientras iban descubriendo progresivamente la riqueza decorativa de la vivienda. Cada descanso ofrecía una nueva perspectiva del edificio. Cada giro permitía contemplar lámparas, vidrieras o esculturas cuidadosamente seleccionadas para acompañar el recorrido. En la planta noble se desarrollaba la auténtica vida social del palacio.
Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, Madrid vivía una intensa actividad social. Aunque España permaneció neutral en el conflicto, la capital acogió una intensa vida diplomática y cultural. En ese ambiente, el Palacio de Borgueto fue escenario de recepciones y encuentros propios de la alta sociedad madrileña, reflejando el optimismo de una época que todavía ignoraba los profundos cambios que estaba a punto de experimentar Europa. Pero la historia rara vez concede largas treguas. La Guerra Civil supuso uno de los capítulos más dramáticos en la historia del Palacio de Borgueto. Incautado al comienzo del conflicto, el edificio fue ocupado por milicianos anarquistas de la columna Durruti y utilizados como checa o cárcel del pueblo, uno de los numerosos centros de detención establecidos en el Madrid republicano durante los primeros meses de la guerra. Finalizada la guerra, el edificio inició una nueva etapa completamente distinta. En 1940 pasó a albergar la Embajada del Japón, un hecho que incorporó un inesperado capítulo internacional a la historia del palacio. Durante aquellos años, las salas concebidas para la aristocracia española comenzaron a recibir diplomáticos, representantes extranjeros y personal de la legación japonesa. Algunas dependencias fueron adaptadas a sus nuevas funciones, introduciéndose elementos decorativos orientales cuya influencia todavía puede apreciarse en determinados espacios del edificio. Aquella convivencia entre la arquitectura francesa del primer tercio del siglo XX y ciertos detalles propios de la cultura japonesa constituye uno de los rasgos más singulares del Palacio de Borgueto. En 1953, la Diputación Provincial de Madrid adquirió el inmueble para instalar diversos servicios administrativos. Era el comienzo de una nueva vida institucional que con el paso de los años acabaría convirtiendo aquella antigua residencia privada en uno de los centros administrativos más importantes de la capital. La adaptación exigió importantes obras de acondicionamiento, aunque afortunadamente se respetaron los espacios nobles originales. Los grandes salones continuaron desempeñando un papel protagonista, ahora destinados a reuniones oficiales, recepciones institucionales y actos públicos. Con la creación de la Comunidad de Madrid en 1983, el Palacio de Borgueto se convirtió en la primera sede de la presidencia de la nueva institución autonómica. Aquellos despachos acogieron las primeras decisiones del nuevo gobierno autonómico presidido por Joaquín Leguina, en una etapa decisiva para la organización territorial de la España democrática. Uno de los espacios más singulares del palacio es su antigua capilla privada. Concebida para el recogimiento espiritual de la familia del Marqués de Borgueto, este pequeño oratorio formaba parte inseparable de la vida cotidiana de la residencia, reflejando una costumbre habitual entre las grandes casas aristocráticas de comienzos del siglo XX.
Con el paso del tiempo y tras las sucesivas transformaciones del edificio en sede institucional, la capilla fue desacralizada. Hoy, aquel espacio dedicado al silencio y la oración alberga la sala de reuniones del equipo de la delegación del gobierno. Su función ha cambiado por completo, pero la elegancia de sus proporciones y muchos de sus elementos arquitectónicos siguen evocando el carácter íntimo y solemne con el que fue concebida, recordándonos que los edificios históricos pueden adaptarse a nuevos usos sin renunciar a la memoria de su pasado. En 1985, la presidencia se trasladó a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. El Palacio de Borgueto pasó entonces a convertirse en sede de la delegación del gobierno en Madrid, función que continúa desempeñando hoy. Quizás uno de los aspectos más fascinantes del Palacio de Borgueto sea precisamente esa capacidad para conservar la memoria de todas las épocas que ha vivido. Muy pocos edificios reúnen de forma tan armoniosa la elegancia de la Belle Époque, la diplomacia internacional de mediados del siglo XX y la historia institucional de la España democrática. Cuando se recorren hoy sus salones, resulta inevitable pensar que la arquitectura posee una memoria silenciosa. Las paredes no hablan, pero conservan el eco de las conversaciones mantenidas durante generaciones. Cada escalera ha visto ascender aristócratas, diplomáticos, funcionarios, presidentes autonómicos y representantes del Estado. Cada ventana ha contemplado una ciudad distinta, aunque siempre reconocible. El actual salón de actos es probablemente la estancia que más interrogantes plantea sobre la distribución original del Palacio de Borgueto. Durante mucho tiempo se pensó que este amplio espacio había sido el salón de baile de los marqueses, una hipótesis lógica por sus extraordinarias dimensiones y su carácter representativo. Sin embargo, investigaciones más recientes apuntan a otra posibilidad igualmente interesante, que nos encontremos ante el antiguo dormitorio principal de los marqueses. Según esta interpretación, el marqués y la marquesa accedían a la estancia por puertas situadas en extremos opuestos de la sala, cada una comunicada con sus respectivos vestidores y dependencias privadas, una disposición característica de algunas grandes residencias aristocráticas de comienzos del siglo XX. Aunque la documentación conservada no permite resolver definitivamente esta cuestión, ambas hipótesis revelan la extraordinaria importancia que tuvo este espacio dentro de la vida del palacio. Hoy, convertido en salón de actos, sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos del edificio, donde la historia continúa dejando abiertas algunas preguntas que quizás algún día encuentren una respuesta definitiva. A menudo pensamos que el patrimonio histórico está formado únicamente por castillos medievales, monasterios o catedrales, pero edificios como el Palacio de Borgueto nos recuerdan que la historia continúa escribiéndose en cada época. También en el siglo XX ha dejado monumentos capaces de explicar quiénes fuimos y cómo evolucionó nuestra sociedad. Cada generación ha añadido una nueva página a este edificio. La aristocracia construyó la casa, la diplomacia internacional la transformó, las instituciones democráticas le dieron un nuevo sentido. Ninguna de esas etapas ha borrado a las anteriores. Todas permanecen superpuestas, como las capas de un antiguo manuscrito que todavía puede leerse si se observa con atención. Quizás esta sea la auténtica misión del patrimonio. No consiste únicamente en conservar piedras antiguas, sino en preservar la memoria colectiva. Un edificio histórico es una conversación entre generaciones.
Los arquitectos hablan con los restauradores, los antiguos propietarios dialogan con quienes hoy trabajan en sus despachos, y nosotros, al recorrer sus estancias, nos convertimos durante unos minutos en un eslabón más de esa larga cadena. El Palacio de Borgueto no figura entre los monumentos más visitados de Madrid, no aparecen largas colas de turistas frente a su puerta ni suele ocupar las portadas de las guías de viaje. Tal vez, precisamente por eso, conserva una parte de su encanto. Sigue siendo uno de esos lugares que esperan pacientemente a quien siente curiosidad por descubrirlos. La parcela elegida permitía algo poco frecuente incluso en el Madrid de comienzos del siglo XX, aislar la residencia del entorno urbano mediante un pequeño jardín. A diferencia de los palacios barrocos del centro histórico adosados unos a otros formando calles compactas, los hoteles particulares del barrio de Almagro aspiraban a crear una transición entre la ciudad y la vivienda. El jardín no era un simple elemento ornamental, era un espacio de representación, una antesala silenciosa que preparaba al visitante para entrar en la residencia. La verja de hierro forjado, elegantemente diseñada, cumplía una doble función. Protegía la intimidad de la familia y al mismo tiempo permitía contemplar parcialmente la fachada desde la calle. Era una forma de mostrar el prestigio de la residencia sin renunciar a la privacidad que exigía la vida aristocrática. Y cuando finalmente uno abandona el edificio y vuelve a las calles Miguel Ángel y García de Paredes, comprende que la ciudad es mucho más que un conjunto de edificios. Madrid está hecha de recuerdos, de decisiones, de vidas anónimas y de historias que permanecen ocultas tras muchas de sus fachadas. El Palacio de Borgueto es una de ellas. Durante más de un siglo ha visto pasar carruajes y automóviles, reyes y funcionarios, diplomáticos y ciudadanos. Ha sobrevivido a cambios de régimen, a guerras, a reformas urbanísticas y a profundas transformaciones sociales. Y sin embargo, continúa recibiendo cada nuevo día con la misma elegancia silenciosa con la que fue concebido. Quizás porque los edificios verdaderamente importantes no necesitan llamar la atención, les basta con permanecer, esperando a que alguien vuelva a detenerse frente a su fachada y comprenda que detrás de aquella piedra serena continúa latiendo una parte esencial de la historia de Madrid.